hemos visto también que hay mucha gente que adquiere una vivienda, compra una vivienda, no para entrar a vivir, sino como inversión, luego para alquilarla o así. ¿Es buen momento ahora para hacerlo? Es como todo, o sea, depende buena ni mala, o sea, que decir, o los inversores lo que hacen es seleccionar muy bien lo que van a comprar. Es decir, porque hay zonas en las cuales se vende muy rápido y hay zonas, lógicamente, que cuesta mucho. O sea, no se puede generalizar, pero lo que sí que es cierto es que los inversores lo que hacen es seleccionar mucho esa inversión y sobre todo y tal. Lo peor del tema que ocurre en este caso es que mucha gente se está volcando con el piso turístico. Y eso es un problema porque eso lo que hace es subir los precios de venta y sobre todo pues que sea pues, en muchos casos sin permiso y sin nada. Y esto va en detrimento de los precios normales. Por eso en según qué zonas pues es muy complicado comprar. Sí, al final pues la vivienda ha sido un valor refugio que siempre pues al ahorrador español le ha gustado para poner sus ahorros, sobre todo en tiempos un poquito pues de incertidumbre y demás, pues todavía eso se acentúa más. Al final pues es un activo pues que bueno, que tiene una revalorización a largo plazo pues que normalmente siempre se da. La rentabilidad del alquiler, como comenta Jordi, pues al final pues compensa, dado los precios de los alquileres actuales y de la demanda que hay. Y ya si además pues entramos en ese tipo de alquileres como alquileres turísticos, etcétera, sobre todo pues en grandes ciudades, pues todavía esa rentabilidad pues se multiplica, lo cual pues ha hecho pues que sobre todo pues muchos pequeños ahorradores pues vean en la vivienda como ese activo seguro para depositar esos ahorros y obtener una buena rentabilidad. Y para comprar una vivienda como inversión, ¿qué requisitos piden las entidades bancarias? Bueno, básicamente las entidades bancarias lo que buscan es la capacidad de retorno más o menos asegurada. Entonces, que tengan una buena estabilidad, una fuente de ingresos. Lo que no quieren es que mucha gente piensa, no, yo pido un préstamo e invierto. No, cuidado, a eso el banco invertiría. Entonces, normalmente los que compran una vivienda por inversión son gente que está bien respaldada económicamente, por lo que decimos, porque si no, lógicamente, el banco pone más dificultad a la hora de financiar, porque sabe que habitualmente lo último que te dejas arrebatar es la vivienda habitual, ¿no? Entonces, a lo mejor una segunda vivienda o una vivienda de ocio o lo que sea, sería de lo primero que te desprenderías o dejarías de pagar en el caso de crisis. Y entonces eso el banco lo mira. Por eso los inversores... Aquí lo que sí que está claro es que en España somos el país donde la mayoría de gente, en vez de tener fondos de inversión y esto, tiene viviendas y le gusta tener el tema tangible. O sea, el ahorro del español no está en un fondo de inversión o esto, sino que está en ladrillo. Y esto también ayuda también a las fórmulas que cuando uno llega a la vejez, pues si tiene necesidades de esto, pues hay las hipotecas inversas y luego hay fórmulas para esto. Y lo típico es cuando alguien va a entrar en una residencia, pues le digan, pues mira, vendemos la vivienda y así con lo que sacamos, pues puede ir a la residencia, con lo cual es una garantía, que de la otra manera no tendría ese ahorro. Sí, al final pues el español tradicionalmente ha visto en la vivienda esa hucha donde poner sus ahorros y esa hucha segura que sabe que siempre va a estar ahí. Entonces, requisitos en cuanto pues, a poder financiar una vivienda pues, para alquilar, una vivienda para invertir. Pues bueno, lo comentaba al final, pues como cualquier otra financiación, se va a basar en dos pilares, principalmente pues eso, que el cliente tenga una capacidad de pago comprobada para poder hacer frente pues a la cuota que le va a resultar y por otro lado pues la garantía, ¿no? ¿Cuánto te voy a financiar respecto al valor de esa vivienda? Y ahí es lo que comentaba Jordi, al final es la principal diferencia respecto a la financiación de una vivienda habitual. Una vivienda que es para invertir, para segunda residencia, al final una inversión siempre se va a considerar, o los bancos lo ven como una inversión de mayor riesgo que la vivienda habitual. Porque al final es lo que comentaba Jordi, al final pues la vivienda habitual es tú ante una situación en la que tienes dificultades, lo último que vas a dejar de pagar. Tu casa donde vives pues va a ser lo último que vas a dejar de pagar. Entonces, ante una financiación para invertir, para una vivienda para
para alquilar, la principal diferencia es esa aportación que comentabas antes, ¿no? Si para una vivienda habitual pues están pidiendo por norma general el 20%, pues para una vivienda para invertir o para una segunda residencia va a ser mayor. ¿Cuánto mayor? Pues va a depender, pero puede ir pues desde un 30 a un 50%. Lógicamente siempre va a ser mayor. Podríamos hablar ya de características también un poquito del préstamo, pues normalmente van a ser a menos plazo, a menos años, no te van a hacer 40 ni 30 años generalmente, y el tipo de interés pues incluso puede ser un poquito más alto por ese mayor riesgo que comentaba Jordi que tiene esa financiación. Esas son las principales diferencias. Y una persona que no conoce el mercado pero que quiere empezar a invertir en vivienda, ¿cómo empieza? ¿Cómo puede empezar? Pues a ver, yo le recomendaría pues que invirtiera en una zona que conozca. Primero que conozca el mercado, o sea, que conozca el barrio, que conozca las viviendas, que conozca pues los precios de esas viviendas, el entorno, qué tipo de inquilino hay, si es para alquilar, los precios de los alquileres, al final pues que se mueva en un entorno pues que tenga cierto control, ¿no? sobre esa inversión. Segundo, pues que no sea un dinero, o sea, que al final la inversión en vivienda es una inversión a largo plazo. No es una inversión que tú puedas recuperar, pues como puede ser un fondo de un día para otro. Lógicamente es una vivienda, pues que tú compras una vivienda, incurres en unos gastos iniciales para comprar esa vivienda, de impuestos, gastos notariales, de registro, etcétera. O sea, tienes una serie de gastos que pueden ser considerables. Por ejemplo, aquí en Cataluña, pues el impuesto general, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que sería el que se aplicaría para este tipo de compras, es del 10% del precio de la vivienda, con lo cual, pues no vas a poder recuperar ese gasto de un día para el otro. O sea, es una inversión que sí que es verdad que la vivienda se va a revalorizar, pero va a tardar un tiempo, ¿vale? Entonces, tiene que ser una inversión que tú la veas desde esa perspectiva, a largo plazo, no como una inversión que hoy la compro, lo alquilo y dentro de un año o de dos lo vendo. Entiendo porque que seguramente no ganes dinero con eso. Esta es la recomendación que hacéis, ¿no? Porque imagino que hay gente a la que se le recomienda poder comprar, gente a la que no. Supongo que es lo que les contáis, ¿no? Un poco. Sí, claro. Si tú estás pensando en invertir en vivienda de una manera, digamos, para depositar tus ahorros ahí, pues que esos ahorros al final no los necesites a corto o medio plazo, sino que al final va a ser una inversión más a largo plazo, que puede ser una inversión rentable, pero a largo plazo. No sé si quieres decir algo más sobre este tema. No, lo ha explicado muy bien mi compañero. El tema de inversión es diferente, porque es decir, lo importante cuando haces una inversión, tal como han comentado antes, que no necesites, que no la necesites, porque cuando estás invirtiendo algo que necesitas, estás arriesgando mucho más. O sea, es decir, cuando uno se plantea invertir es porque tiene muy claro que puede hacerlo. Y por eso el hacerlo tienes que hacerlo con un colchón, y por eso los bancos lo miran mucho, que no te comprometa al día a día y son más exigentes a la hora del análisis. ¿Y en qué otros productos se puede invertir para conseguir rentabilidad? Pues, ahí Jordi será más experto que yo. Muchísimos. Lo que pasa es que no existen las recomendaciones genéricas. O sea, hoy en día incluso para invertir te exigen a los asesores hacer un test de idoneidad al inversor, porque no todos somos iguales, todos tenemos diferentes características. Entonces, eso te lo exige la ley, hacerle ese test, primero para valorar la aversión al riesgo, porque no es lo mismo, porque cuanto más rentabilidad, más riesgo existe, y cuando no es así hay que sospechar. O sea, esos chollos que dicen aquí vas a ganar X% y tal, normalmente traen malas consecuencias. Entonces, hay que examinar muy bien el perfil del inversor, después las expectativas, que sea un dinero que necesite o que no necesite, ¿no? Normalmente lo que hace un inversor es lo que no necesita es lo que arriesga. Cuando uno lo necesita para su día a día, no lo arriesga, porque entonces sería una insensatez. Entonces, un buen asesor de inversiones lo que hace es calibrar eso, y a uno le convendrá, bueno, es que yo me gusta más ser tangible, pues invertir en tangibles, como la vivienda, como los metales preciosos, como muchas cosas. O sea, que la gente ahí que le gusta, igual como al que le gusta ver la libreta de ahorros y verla físicamente, sí, pues hay mucha gente que le gusta ver su inversión, ¿no? Es un tipo de inversor, y hay gente que gana mucho dinero en intangibles. O sea, quiero decir,
pero eso no todo el mundo está preparado. Normalmente los jóvenes son los más arriesgados por el ímpetu, por la edad, por probar cosas, pero luego pasa lo que pasa. Es decir, los mercados hay que analizarlos muy bien y no dejarse llevar por las referencias. Eso de que te lo recomienda tu cuñado o tu amigo, esto... O sea, la recomendación del cuñado es la peor. Es la peor. Siempre los cuñados tienen mala fama o tenemos mala fama, pero que realmente es así. Es decir, eso es un tema muy serio. El plantearse una inversión es más. Por eso no puede hacerlo todo el mundo esa recomendación. Tiene que ser un asesor financiero. Y en el caso de la vivienda, un asesor inmobiliario. O sea, es decir, que está titulado, que está con sus exigencias legales de formación y reciclajes y tal, no como antes, que cualquiera por una comisión ya intermediaba. Es que la compra de vivienda es la operación más importante de nuestra vida. Es decir, y a mí me sorprende mucho que cuando nosotros nos queremos comprar una camisa, a lo mejor perdemos toda una tarde para visitar tiendas, y sin embargo la operación más importante de nuestra vida, pues simplemente nos conformamos con que nos la otorguen. Y no tiene que ser así, tienes que ponerte en mano. Formarte bien. Y pensar que no se lleva una comisión, una mal llamada comisión, sino se lleva unos honorarios porque precisamente esa persona está velando por tus intereses, porque la compra sea legal, que se asegura de que el que vende está en condiciones de poder vender y tal, para evitar sustos. Los que se quieren evitar esas comisiones hacen como un amigo mío que me dice, si la gente se quiere ahorrar el dinero en esto, no sabe el dinero que te cuesta meterte en malas manos. Es decir, precisamente en uno que no sea profesional, que no cumpla. Por eso, es decir, eso es lo primero que tiene que hacer alguien para plantearse una vivienda. Es eso de que lo barato sale caro, ¿no? Sí, pero no por la definición en sí, sino porque, es decir, este profesional está ahí por algo. Claro. Está ahí por algo porque se ha formado, tiene su titulización, tiene todo, sí. Y está pues cada día reciclándose y estar al día de las novedades y tal. Y eso tú, por muy bien que lo digas, pues no puedes atenderte exclusivamente a un anuncio que salga, a una cosa que te diga, no, es que aquí me he enterado. Y entonces ahí vienen los disgustos, como pasó en su día con las hipotecas en divisas. No es que fueran malas, es que estaban mal vendidas. Claro, es que están mal vendidas para todo el mundo, cuando al final no era el perfil a lo mejor pues adecuado para poder contratarla. Efectivamente. Pues un poco lo que comentaba yo, al final pues ante cualquier operación de inversión en la cual vas a depositar tus ahorros, o en la compra de una vivienda, o a la hora de pedir una hipoteca, pues sobre todo ponerte en manos de un buen profesional, un profesional que esté homologado, un profesional pues al final que esté regulado y realmente pues que vele por tus intereses, ya sea para invertir, pues alguien especializado pues en inversiones, que al final te sepa aconsejar, que sepa valorar tu perfil, que sepa valorar si te interesa más pues un producto en renta fija, en renta variable, en analizar tu situación, y a la hora de pues comprar una vivienda pues también en un buen profesional inmobiliario, y a la hora de pedir una financiación, una hipoteca, pues en un buen profesional, en este caso pues del banco o un intermediario financiero pues realmente pues titulado, homologado, y que realmente pues vaya a ser un profesional que vaya a velar por tus intereses. Ya para dar final a esta primera parte del programa, ¿qué consejos le daríais a un español para que empiece a ahorrar? Siempre. La mejor costumbre que hay para ahorrar es que cuando uno cobra la nómina, ya reservarse siempre una parte fija para no tocarla, porque la vida está llena de imprevistos, y los imprevistos son los que nos llevan al fracaso, ¿no? Es decir, en el aspecto doméstico, que cuando en el peor momento se te estropea la lavadora, la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor, el que quiere plantearse que ya tiene que ser una costumbre siempre, una parte es como si no existiera, O sea, hay que ahorrar esa parte, y entonces a partir de aquí hay muchos más consejos de ahorro, pero sí que es verdad que tiene que ser una obsesión para poder hacer, porque luego no te darás cuenta y lo vas a necesitar. Eso es como el que malgasta su salud y luego echa de menos no haber llevado una vida ordenada. Es decir,
Sí, luego eso ya no lo puedes recuperar. Ya no lo puedes recuperar. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. No das cuenta, oye, tengo dinero, me lo voy a gastar y tal, voy a vivir la vida y tal. Es una filosofía que luego pasa factura. Sí, bueno, al final eso es complicado, ¿eh? También entiendo que consejos doy que para mí no tengo, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, lo que comenta Jordi, al final pues intentar pues destinar una parte de tus ingresos de manera sistemática supone un esfuerzo consciente que tienes que hacer, hacer eso, digamos, controlar tus gastos. Al final, pues la manera de ahorrar, o subes tus ingresos o bajas tus gastos, ¿no? Entonces, pues como subir los ingresos muchas veces no depende de nosotros, pues el tema es controlar al máximo pues, los gastos, analizar bien en qué gastas el dinero, ver qué gastos son más superfluos, en qué podrías reducirlos, y luego pues hacer ese esfuerzo, intentar pues siempre cada mes pues destinar una parte de tu sueldo pues a generar ese pequeño ahorro, ya sea con una cuenta de ahorro o con algún plan de ahorro, etcétera. Es curioso porque tenía un amigo que fumaba y entonces ponía el dinero que se gastaba en tabaco ¿En una hucha? En una hucha, y llegó a sacar bastante dinero, pero ya ha perdido esa costumbre. Ya. Y de hecho se fue unas vacaciones con el dinero del tabaco. Sí. Es decir, bueno, de hecho mi padre lo hace eso. No, es que eso demuestra que es un tema de mentalidad. Dice, es que yo no puedo ahorrar. Vamos a ver, no te das cuenta y puedes ahorrar es un pequeño gesto. Es un gasto superfluo que tienes, que al final pues depende de ti quitártelo y realmente pues te sorprendería muchas veces el dinero que puedes ahorrar. Exacto, como aquí decimos en Cataluña, en mica son plan la pica, ¿no? Mira, tengo unos amigos justamente que lo que hacen es cada vez que tienen una moneda de 2 euros, la ponen allí. Siempre que la encuentran de 2 euros, allí. Y también igual. Y al final, claro, es eso. Sí, ese gasto que te quitas, te lo quitas del bolsillo, con lo cual ya no lo gastas y se va generando ese ahorro. O sea, por eso digo que es cuestión de mentalización. O sea, es decir, ya sabemos que a nadie le sobra el dinero. O sea, partimos de esa base, porque si tú cobraras mucho dinero, dirías, bueno, tú tienes una capacidad de ahorro. Pero muchas veces, y es curioso, nos encontramos con perfil de gente que gana mucho y no ahorra. Y sin embargo, hay gente que gana poquito y ahorra. O sea, quiero decir, es cuestión también de filosofía de vida. Sí, eso al final es una cuestión de carácter y de filosofía, como dice, porque eso nos lo encontramos nosotros, ¿no? Cuando alguien, pues, tú estás asesorando pues, a unas personas para ver un poquito pues, el tema pues, a nivel de las opciones de financiación y demás, y te sorprende a veces cuando ves personas que tienen unos ingresos elevados y que realmente no han sido capaces de generar prácticamente nada de ahorro. Y en cambio otras personas que realmente con unos ingresos muchísimo más ajustados y que realmente son ahorradores y han generado una cantidad de ahorro pues considerable. Entonces, muchas veces no es tanto pues los ingresos que tienes, sino la mentalidad con la que vives. De hecho, yo que en su época fui jefe de riesgos de un banco, cuando veíamos perfiles de ese tipo, los desechábamos. Gente que ganaba mucho y veías que no tenían ahorro. O sea, dices, este tiene una vida muy alterada. Claro, ya es un análisis del comportamiento de esa persona. Al final, pues, exacto. Es decir, una persona dice, ¿cómo vive? Este gana 5 o 6 mil euros al mes y no ahorra. Pues cuidado con esto. Sí, claro. Al final, pues, tanto gano, tanto gasto. Hay personas que viven así. Pues nos quedamos con esta reflexión y con esta reflexión terminamos esta primera parte del programa y empezamos con la segunda sección.